Yo creo que su idea, ahí, la primera idea de él era seguir luchando contra el franquismo. Estaba seguro que esto no va a durar mucho, porque dado el panorama y luego con un poquito de años, cuando empezó ya la Segunda Guerra Mundial, le pilló ahí, en Moscú, en 41, atacaron los alemanes a Rusia, y en 44, cuando yo he nacido, ya estaba visto que la guerra está perdida. Y como Franco, de alguna manera, pertenece a este eje, Berlín, Roma, Tokio, él estaba seguro de, después de que Hitler termine acabada la guerra, en España se va a producir otra vez la vuelta a la democracia, bueno, democracia, como se la podría llamar entonces, más que nada a la república. Y el Partido Comunista podría jugar papel muy importante para recuperar la democracia, la república, etc. Hasta tal punto de que desde que yo entraba ya en la razón, siempre le estaba oyendo. Preparemos, cuando ya se casó y que cuando he nacido yo, el año que viene o dentro de 2 años vamos a estar en España. Y esto ha durado 38 años. Bueno, la educación era como de un rusito más, porque no había escuela española. Ha habido muchas vueltas, claro, durante esta educación, porque cuando murió Stalin tenía 9 añitos y claro, para nosotros casi empezaban bueno, las clases, ahí no me acuerdo, casi rezando a Stalin a su manera, ¿no? Y luego con Khrushchev se descubre que era un tirano, que ha matado a mucha gente, etcétera, etcétera, y ya se ha dado vuelta la educación. Ya todo lo que era estalinismo era malo. Ahora habrá otra cosa. Empezamos a cambiar la historia bueno, de la Unión Soviética. Yo no hablo de la historia rusa, que se ha cambiado un montón de veces. El eslogan de toda la educación soviética es lo bueno, porque no todo era tan malo. Lo bueno era que querían a que toda la gente que era capaz se convierte en grandes técnicos, en grandes ingenieros. ¿Por qué? Por lo mismo, porque los grandes técnicos, los grandes ingenieros, harán de Rusia un país muy potente, industrial y, por supuesto, militarmente, porque todo el estalinismo era industria, agricultura, todo lo que sea para industrialización y el final de ello, militarización. Todo servía para el ejército. ¿Por qué? Porque hay que conquistar el mundo. En los últimos grados de bachillerato había una especie de conocer las armas, conocer cómo es, cómo manejarlas, no armas grandes, pero bueno, pistolas, cosas primitivas. Pero claro, decían que cuando ya vas a salir del colegio, tú sales del colegio con 17 años y en este momento te pueden alistar al ejército. Entonces te preparaban un poquito lo que podría ser ejército, etc. Todos 6 años que estábamos ahí estudiando, porque claro, Instituto de Aviación, había cátedra militar. Y ahí había un día cuando tú dedicabas a todo lo que es militar, empezando por hacer marchas ahí, no sé qué, estudiar el estatuto, y luego poco a poco, y cuanto más allá, en los cursos más altos, etcétera, ya aprender cómo funcionan misiles, cómo se lanzan. Yo no precisamente por ser español, yo estaba contento. Tenía un día libre, como las chicas. Y las chicas dicen, mira, Boris, qué suerte tienes. Tienes el día de la mujer, porque las mujeres no asistían a... Como no he podido bueno, en el Instituto de Aviación de Moscú, como no podía ejercer plenamente la cátedra militar por ser español, y a mí esto me dolía, porque yo hasta determinado momento seguí creyendo, por lo que luchaba mi padre, que todos somos iguales en el comunismo y socialismo. Y me gustaba el periodismo, leer, escribir, incluso durante mi carrera, ¿no? Pequeña, de ingeniero, ya industrial.
Y como me llevo muy bien, un día he decidido, a ver, probarme ya profesionalmente. Y pregunté a mi padre, porque mi padre siempre quería que yo fuera ingeniero. Porque él siempre decía, pronto volveremos a España. España necesita ingenieros, Boris. No periodistas, que hay tantos, no abogados, que hay tantos, ingenieros. Porque, claro, él dejó España cuando España no estaba ni industrializada ni nada, y hay un poco ingenieros. Mi padre era un periodista español que estaba luchando con el micrófono de Radio Moscú contra el franquismo, contra el fascismo, contra la dictadura mundial, etc. Y todo lo que él hacía contra aquello era bien visto en Radio Moscú. Le aplaudían, le ponían de ejemplo a otros redactores. Todos nos hemos educado en la universidad, colegio soviético, etc. Y algunas ideas del comunismo todavía estábamos teniendo dentro. Y más aún que había una propaganda oficial de que mal es el mundo occidental. Y claro, casi 99% de todos los que trabajan en Radio Moscú para el extranjero y para adentro, casi nadie ha pisado el mundo capitalista. El telón de acero para todos, con pequeñas exclusiones. Con lo cual, esta otra propaganda interior que hacían perfectamente, sabíamos que, bueno, aquí está cositas cada vez peor, no sé qué, no. Pero aquello era mucho peor, muchísimo peor. Comprendió, bueno, aparte de que Rusia ya, aquella la Unión Soviética ha demostrado que el comunismo económicamente es un fracaso. Y sin economía no puede, no solo no conquistar el mundo, no tienes que alimentar a su propio pueblo. Lo que ya hasta que llegó el Gorbachev al poder, etc., en Rusia estaba todo racionado. Había escasez de todo. Yo he calculado y oído en algún sitio, había, de entre los productos de amplio consumo, ¿no?, había 900 y pico productos que escaseaban. Tenían que ir cogiendo. Entonces su idea era suavizar un poco el socialismo, hacerlo un poquito más libre e introducir ciertos elementos de la economía de mercado. Y con esto saldría ya pues una cosa redonda. Un país, 4 generaciones, que no saben lo que es la economía de mercado, no saben lo que es capitalismo, no saben lo que es libertad política, etc., con gulag y vigilancia por parte de la policía secreta por todos lados, en 8 años se ha convertido en un país democrático, con libertad de prensa que jamás existía en la historia de Rusia, jamás. La economía capitalista, y no hay otra alternativa al socialismo, no admite, ¿cómo decirte? Medias tintas. O economía libre, o de mercado, o economía centralizada, vigilada por el Estado. Y él quería conservar 2 cosas, ¿no? Centralismo y libertad. Y en lugar de que parecía que tendría que producir ciertas mejoras, se empezaron cosas a ir a peor. Y fue Boris Yeltsin que dedujo y ha visto que esto no puede ser así y hay que ir a la libertad plena, tanto económica como política. Ahora tenemos Rusia de Putin. Y bueno, y antes de Boris Yeltsin estaba empezando famosos cambios bastante, bueno, no radicales en aquel momento, pero cambios de verdad, era Gorbachev, que tiene mucho más fama en el occidente que Boris Yeltsin, que empezó un poco a intentar abrir la URSS al occidente. Y esto fue la época de Boris Yeltsin. Y claro, Putin, que fue elegido por Boris Yeltsin, desgraciadamente, le acusan de que ha elegido mal. Y Yeltsin lo eligió pensando que sería el mejor que va a seguir las reformas. Porque era tan entregado, era tan sirviente, era tan leal, Putin. Era uno de 5 o 6 más leales a las reformas de Boris Yeltsin.
Boris Yeltsin era verdadero luchador por la democracia. Y la apertura llegó a tal manera que, bueno, no sé si la gente conoce, algunos sí que no, en Moscú, durante la época de Boris Yeltsin, existía oficina de la OTAN en Moscú, intercambiando informaciones, quiero decir, la diferencia con lo que tenemos ahora. Sí. Bueno, pues Putin, eso podría ser otro momento de hablar, etcétera, porque se evolucionó de esta manera, se ha traicionado totalmente el legado de su maestro y protector y ha cambiado ahora Rusia otra vez a 180 grados. Pero ya así el stalinismo. Stalin, ¿qué proclamaba? Él proclamaba todo lo que hemos ganado con tanta sangre, porque claro, ahí la historia de la Segunda Guerra Mundial es que la Segunda Guerra Mundial ganaron los soviéticos. Nada más. Han liberado Europa del fascismo, efectivamente, lo que Hitler conquistó de sus países de Europa, los soviéticos les han liberado. Cuando entraron los alemanes en Ucrania, porque era Bielorrusia y Ucrania eran los primeros países donde entraron las tropas de Hitler. Y en estos países recibían las tropas alemanas con los brazos abiertos, con pan y sal, como es de costumbre ahí, pensando que van a ir liberándolos del yugo stalinista. Porque Ucrania ha sufrido, como Bielorrusia y como muchas otras repúblicas, bueno, no repúblicas, pueblos, stalinismo, Gulag, hambruna. Y este episodio lo utilizan ahora los putinistas diciendo que son fachas los ucranianos, porque han recibido a Hitler en su momento con brazos abiertos. En lugar de que ahora tenían que haber recibido a rusos con brazos abiertos, es que cuando se descalabró la Unión Soviética era una cosa completamente, ¿cómo decirte?, tan incomprensible en el Occidente y tan incomprensible en la propia Rusia, que la Unión Soviética descalabró cuando tenía más poder y más influencia en todo el mundo, que está dentro ya de la, ¿cómo decirte?, de la genética del pueblo ruso. Este sentido del imperialista, con bueno y con malo, había un chiste en la época soviética que decía, aunque estamos sin pantalones, pero vamos con el sombrero. Es un poco, podemos ser pobres, podemos sacrificarnos, pero por nuestro imperio estamos dispuestos a sacrificar nuestro bienestar, y es la fibra esta patriótica la que Putin ha sabido explotar perfectamente. Como en sus 22 años de gobierno actual no han conseguido cerrar todo, porque quizás no tenían tiempo o quizás tenían otro objetivo. El objetivo era más que nada ir haciendo de Rusia otra vez la Unión Soviética, ampliándola a los países que han salido de la URSS, hacer otro imperio y luego ya dentro de este nuevo imperio hacer devolver cosas como antes, dominar totalmente. Putin entrará en la historia como un señor que ha destruido el último eslabón del imperio que todavía era Rusia. De alguna manera, no sé cómo y en qué grado, va a destruir este mini imperio que todavía es la Rusia, porque Rusia todavía es mini imperio. Entonces Rusia federada hoy en día es un conglomerado, es un cóctel nacionalista todavía, donde Rusia, Moscovia, Moscú, alrededores, etc., es solo una parte. Y que el desastre que ha llevado este señor a Rusia, que la guerra va a provocar, lo que está provocando, aislamiento del país, del mundo civilizado, sanciones, la guerra al final va agotando la economía. Que todo esto, dure lo que dure, va
a dificultar y va a debilitar tanto el régimen que el régimen va a caer. Yo no tengo ni más mínima duda. Y este régimen es el único régimen en la historia, bueno, con matices, que el stalinismo, era Stalin, todo lo que quieres, pero Stalin era miembro del Buró Político. Y normalmente todas las decisiones, aunque Stalin insistía, se tomaban colectivamente. Pero Putin durante casi 3 años pronto, ha formado un régimen que está basado solo en él. Él está fuera de la ley. Lo que él diga se aprueba en todos los sitios, en la Duma, el Parlamento, etc. Y luego incluso él mismo, estas leyes, no las sigue. Quiero decir, cuando él cae, va a caer, creo yo, ¿no? Va a caer todo, siempre y cuando su círculo que le mantiene le obliga de alguna forma de marcharse. Precisamente con una posibilidad de cargarle a él todas las culpas y todo el desastre y aparecer ellos como, bueno, defensores de una Rusia nueva. Y esto se está viendo. Bueno, lo que ha pasado con Prigozhin y todo esto, es el primer ejemplo visible. Bueno, Wagner es criatura de Putin. Era uno de sus más próximos. Era uno de los pocos que tenía acceso directo a Putin. Que algunos ministros no podían llamar a Putin así directamente. No. Pero este sí. Era un tío que tenía tantos poderes que le proporcionó Putin. Por eso fue introducido en el ejército. Para poder controlar el ejército y utilizarlo a estos para sus intereses. Después de un año y medio de la guerra, tiene que tener mucho miedo del ejército. Si tú eres más próximo a Putin y Putin permite que dentro del ejército regular funcione un ejército privado que contradice la constitución, propia constitución rusa, por eso te decía, Putin por encima de sus propias leyes, y le permiten a este ejército privado hacer lo que le dé la gana, ahí en la batalla de Bakhmut, famosa, ¿no? Donde apareció el Wagner y donde ha tenido esta, vamos, fama y no sé qué, no sé cuánto, fue mandado por Putin ahí para demostrar a los generales que no saben combatir, que son malos y hay que combatir como este señor. ¿Y tú crees que al ejército regular puede gustar todo esto? ¿Tú qué crees? Ahora, ¿por qué se hace? Porque el propio Prigozhin, ¿por qué traiciona a su patrón? Por un lado ataca a la cúpula militar, pero luego lanza, bueno, una marcha de libertad, de no sé qué, ¿para qué? Para desbancar a Putin. O para que él, apoyándose a él, reforma el ejército, que le ponga a él como ministro, no sé qué, etc. Podría ser. El régimen ya está tambaleando. Él no controla ya Putin, todos. Y ya alrededor de él, los que eran más próximos ahora ya saben que esto va a caer y yo creo que ya están, como decir, adelantando e intentando ya tomar posiciones post-Putin. Entonces, este era uno de los elementos muy, muy importantes para Putin a nivel internacional, y cuando ha visto que está tropezando el ejército en Ucrania, ¿qué hace? Lo llama y dice, vete ahí y enseña a estos cómo hay que combatir. Fíjate la figura de Prigozhin, que no es una tontería. Y de repente de alguna manera, le traiciona. Porque si no, ¿por qué le ha proclamado traidor? Y además, como él vive en búnker, la información que le están proporcionando es muy filtrada. Dicen que él incluso no sabe exactamente qué pasa en Ucrania. No toda información tiene él. Hay muchos militares, hay muchos politólogos,
Hay mucha gente que unos conocen mejor Rusia, otros menos. Unos te dicen que es una guerra a largo porque Rusia puede, efectivamente, puede aguantar más años que Ucrania, que Occidente puede cansarse de ayudar y decir, ya queremos la paz. Puede ocurrir 20.000 cosas. Pero los hechos son hechos. Y cómo puede permanecer 3 años más Putin en el poder si la guerra se prolongue, cuando ya el día 24 de junio se ha producido el primer golpe de Estado. No, mire, yo de todos modos te quiero decir que yo soy muy privilegiado. Yo me imagino que si hubiera nacido en España tendría un currículum, una historia completamente diferente y plana, creo yo. Pero al nacer en Rusia, un país tan, ¿cómo decirte?, complicado, tan tremendamente dado a dar sorpresas. Algunos critican la democracia en España. Yo a veces también. No la democracia, la calidad de la democracia. Que parece que cada vez la calidad va bajando. Y critican mucho y culpan a todo el mundo. A Estados Unidos, que quieren no sé qué manejar a toda Europa. Bueno, pero critican. Yo también critico, pero de otro punto de vista. Que yo esperaba de esa democracia española más, pero bueno. Pero como he vivido aquello y sé que cualquier democracia con defectos es mucho mejor que aquella dictadura perfecta.